Cambiando a Venezuela. Bienvenidos a Perspectiva de Gregory Ríos, el segmento Cambiando a Venezuela. Recuerden que este canal tiene 3 segmentos: Cambiando a Venezuela, Asesoría Integral y Crecimiento Personal. El segundo video está relacionado a este tema, a ese segmento Cambiando a Venezuela. En el primer video se tomaron muchos aspectos que debemos cambiar como ciudadanos, como Estado y como gobierno. Específicamente el TIAR y qué debe hacer el Estado, las diferentes comisiones que debe actuar para salir de esta barbarie, de esta destrucción del país. Pero vamos a hablar de un tema grave, extremadamente grave, lo que es la tortura, donde no solamente se hace de manera escondida, agazapada, de manera imprudente, no, es intencional, prosigue día tras día lo que es la tortura. ¿Qué ha pasado en Venezuela con la tortura? Se ha intensificado, porque no solamente ahora son las ONG que hablan de eso, sino organismos internacionales, instituciones, estados hablando de la tortura. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos. Ya no se sabe a dónde acudir para hablar de la tortura en Venezuela, y no solamente es hablarlo, sino con evidencias palpables. Los primeros 2 videos relacionados a este tema, la primera parte y la segunda parte, hablamos de la tortura en Venezuela. Pero antes de entrar específicamente en la tortura y el por qué estamos en esta desgracia, vamos a hacer un poco de reencuentro de la tortura. La tortura no inició hace 2 años, ni hace 20 años, ni hace 50 años. Eso tiene siglos en la humanidad. Lamentablemente el ser humano no ha querido cambiar. Hemos tenido grandes oportunidades para cambiar. Jesucristo fue uno de los que planteó el amor y tratarnos con amor. Amor de amigo, amor puro, amor de verdad. Pero no ha sido así. Lamentablemente hemos proseguido con esta cantidad de barbaries. En la edad antigua, si vamos a la edad antigua, por ejemplo, antes del 221, Chen unificó la Gran China. Pero la China tiene los primeros vestigios de tortura a nivel redactado de cómo debemos torturar para extraer información, y toda la cadena de mando tenía la información para poder extraer metódicamente ciertos mecanismos para impulsar lo que es la tortura. Esto fue copiado por Roma y muchos imperios, pero si lo vamos a de manera jurídica, de manera ya legal, la tortura como tal, lo tenemos en la Unión, en Europa y principalmente en Roma. Cuando hablamos de Constantino, fue un emperador realmente brutal. Él estableció una norma que las personas quedaban abismadas del accionar del Estado para con esas acciones. Por ejemplo, si una persona, si unos padres, el padre, la madre, permitían que su hija fuera seducida, ya que en esa época se secuestraban muchas de las niñas, esa persona era condenada a morir, pero con plomo colado para tragarlo y de esa manera destruirle todo su sistema respiratorio y que muriese. Es una barbarie. Pero a pesar que era una barbarie, tuvo los primeros pasos a nivel de ley para regular metódicamente, regular administrativamente, que aquellos prisioneros podían tener acceso a la luz. Era obligatorio. Todo prisionero tenía derecho a ver la luz. Y de esta manera no tener los daños graves que esto le permite a la persona a no exponerse a los rayos solares. Eso fue en la edad antigua. En la edad media, Roma siguió perfeccionando. A finales de la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, existen registros donde el marco jurídico romano daba conceptos sobre la tortura. Por ejemplo, en el siglo XII, en el 1200, planteaban de que la tortura no es más que un mecanismo que permite obtener la verdad por medio del sufrimiento. Así, descaradamente. Y en el siglo XVII, en 1700, establecieron que la tortura era utilizada de manera metódica para obtener la verdad, pero era amparado por un juez que permitía el desarrollo de esa tortura. Y varios países a nivel europeo lo quisieron implementar. Y lo implementaron. Gracias a Dios eso fue cambiando, fue destruyéndose esa teoría, ese marco legal, fue quedando en el pasado. Es decir, en la edad antigua se hacía esa barbarie, en la edad moderna se quiso regular, y en la edad ya actual, en la edad moderna actual, no a principios, como lo dije anteriormente, sino en la actualidad supuestamente no debería hacerse.
Y digo supuesto porque existen diferentes marcos legales que establecen que no se puede hacer la tortura. Y no solamente está la Carta Universal de los Derechos Humanos. La Revolución Francesa, la Asamblea Constitucional en la Revolución Francesa estableció los derechos del hombre y la ciudadanía, donde se plantearon los principios básicos para poder establecer derechos humanos. La Declaración Universal, recuerden que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. De esa manera, los derechos humanos establecían que no se podía torturar, que no se podía destruir a un ser humano, ni psíquica ni físicamente. Psicológicamente no lo podías agobiar, no lo podías maltratar. Lamentablemente los países prosiguieron con esas acciones. En 1975 se establece principalmente lo que es un acuerdo en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esa Asamblea en 1965 establece, bueno, lamentablemente varios estados continúan con la tortura e indican, bueno, vamos a establecer para que para este año tengamos una declaración importante para la humanidad. ¿Cuál fue esa declaración? La declaración donde todas las personas tienen el derecho de ser protegidas contra la tortura, todo acto discriminatorio, todo acto inhumano que atente a su vida. Entonces salió la declaración para proteger o sobreproteger a todas las personas contra la tortura, hechos inhumanos y sobre todo hechos que atenten contra la moralidad del individuo. Esto está relacionado directamente con el artículo 5 de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Específicamente ese artículo 5 lo que se quiso fue desarrollar ese artículo porque como marco referencial lo querían utilizar de manera como un bosquejo los estados y decidieron desarrollarlo a través de este consejo en 1975. Aún cuando existió otro decreto, otro establecimiento donde implementaba, por ejemplo, un pacto de derechos internacionales para lo que es el derecho civil y político de las personas. Lamentablemente no llegaba hasta los derechos fundamentales, del derecho a la vida, aunque estaba fomentado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, no se permitía que los estados lo desarrollaran y por tal motivo se desarrolló en 1965 esta publicación, esta declaración. Pero no bastó con esto. Lamentablemente siguen varios estados relacionados a este tema. Llegamos a Venezuela. Venezuela es un país donde ha sido mancillada la libertad, donde ha sido mancillada los jóvenes, las damas. Lamentablemente aquí no importa si tú eres menor de edad, si tú eres una dama, si tú eres un anciano, eres una anciana, porque todo el poder del Estado está orientado a destruir, violentar los derechos humanos. ¿Qué ha pasado con las damas? Aquí se establecieron varias leyes que lo que hacen es establecer una ley para ver cómo la violo, cómo la violento, cómo la incumplo. La ley de los derechos sobre la mujer, el derecho a la no violencia, es todo lo contrario en la realidad. No existe un debido proceso para la mujer. El derecho, la ley orgánica de protección del niño, niña y adolescente, la viola flagrantemente. Niños torturados, maltratados, mancillados. Personas que realmente desconocen sus derechos y aun conociéndoles son torturados. No existe el debido proceso en Venezuela. Aquí una persona es secuestrada, pasan 8, 10, 20 horas, 40 horas, 3 días, 4 días, un mes y no se sabe de esa persona. Y lo más triste es que lo niegan los cuerpos de seguridad. El FUAI lo niega, el SEBIN lo niega, el CONAS lo niega. Los abogados defensores, es una patraña totalmente. Realmente es lamentable que en Venezuela ocurran este tipo de acciones. Y no solo es lamentable por las personas que maltratan, es lamentable porque prosigue día tras día, tras día, tras día. No hay un día en Venezuela donde no se esté torturando un ser humano. No hay un día en Venezuela donde no se mancille el honor del ciudadano. ¿Y qué hemos hecho al respecto? Tenemos un grupo que está obligado a mantenerse. Y digo obligado porque si no va a ser reprimido, va a ir detenido, va al derecho procesal adecuado. Aquí una persona pasan 8 horas, que es lo máximo para poder notificar al fiscal, y no ocurre.
Pasan las 48 horas para presentarlo, tampoco se presenta, se niega. Y cuando aparece destrozado. Unas torturas aberrantes, que realmente hacen un daño atroz. Las personas con los órganos blandos internos destruidos, a nivel musculoesquelético, a nivel de todos los niveles. O sea, son diferentes torturas que existen en Venezuela. Puedo dar el ejemplo, es más, este tema es tan delicado que pareciese, lamentablemente, que el libro de Edward Peter, que se titula La tortura, como que lo agarraron de guión y establecieron, bueno, esta tortura la voy a aplicar, esta también, voy a hacer una evaluación psicológica para determinar si esta persona cumple o no cumple con un esquema. Vamos a torturar de manera siniestra y descarada. No podemos continuar de esta manera, señores. Existen muchos ejemplos en el mundo donde se ha querido mejorar las conductas. Cuando Ciro el Grande conquistó a Babilonia, estableció unos principios para proteger, de cierta forma, el proceso de mancillar a las personas y ganarse la voluntad de ese pueblo. Lo que es la actual Irán e Irak, Siria y Persia. Lamentablemente nosotros no hemos aprendido de esos errores. La historia está para aprender, no para proseguir. Pero en la actualidad el régimen lo que quiere es instaurarlo, desarrollarlo. Yo me pregunto con un dolor enorme, ¿cómo podemos llevar un proceso de transición con el chavismo, con este régimen actual? ¿Cómo es eso que vamos a negociar? ¿Cómo es eso que vamos a dialogar con torturadores, con asesinos, con violadores de derechos humanos, donde no tienen derecho a la vida, no permiten el derecho a la vida, al progreso, al vivir?